Muy buenos días, queridos amigos. Quiero saber salud nuevamente está con ustedes en estos sábados de bienestar. En esta ocasión el tema es muy importante que se llama apego al tratamiento médico en las enfermedades crónicas. ¿Qué es eso? Hay enfermedades y enfermedades. Hay enfermedades agudas, un catarro, algo grave como una apendicitis, una fractura, que necesita tratamiento y cuando se acaba, el enfermo queda igual que antes, sanito nuevamente y no pasa nada. Pero hay enfermedades crónicas y están establecidas por la Organización Mundial de la Salud desde hace mucho tiempo y nosotros sabemos que las enfermedades crónicas son enfermedades con las que el individuo va a vivir toda la vida. Hay una serie de enfermedades crónicas que nos acompañarán durante toda la vida, pero quiero hablar de tres enfermedades más importantes, porque son las causas más importantes de muerte en México y en el mundo. Estoy hablando de la hipertensión arterial, la presión alta, estoy hablando de la diabetes mellitus, la descompensación del azúcar, y estoy hablando de las llamadas dislipidemias, el aumento de grasas en sangre, colesterol, triglicéridos y otras sustancias que forman parte de nuestra vida y que cuando las tenemos las vamos a tener para siempre. Entonces lo primero que tenemos que entender es que si tenemos estas enfermedades crónicas, con ellas vamos a vivir toda la vida. Y en lugar de desesperarnos, lo que tenemos que hacer es saber qué es lo que se debe hacer. Y por eso quiero hablar de esto que se llama el apego al tratamiento. Antes que nada, tú debes saber si tienes una enfermedad crónica de estas. Es importante conocer, por ejemplo, la herencia. Si en la familia hay gente con hipertensión arterial, si en la familia hay gente con diabetes mellitus, si en la vida hay personas en tu familia que saben que tienen el colesterol o los triglicéridos altos, y eso puede alertarte un poco para que tú decidas iniciar un tratamiento y ponerse en manos de los especialistas. ¿Qué se necesita? Estudios, platicar de cómo es la historia de tu familia, cómo es la historia tuya y conocer un poco más. Y en la actualidad es muy importante y muy fácil hacer análisis de laboratorio para saber si tienes este problema, ¿no? Para tomar la presión arterial, antes se tenía que ir con el doctor, el doctor tiene un aparato, mete el brazo y tal. Eso no es tan difícil ahora. Tú puedes tener este aparatito que simplemente te lo pones en el brazo, en el mano, y ya sabes cuál es tu presión arterial. Pero además, cuando yo comencé a trabajar en la Facultad de Medicina, en el hospital donde trabajaba yo tenía que hacer estudios de laboratorio. Y para hacer una biometría hemática, para contar los glóbulos blancos y glóbulos rojos, tenía que ver al microscopio y estar contando uno por uno y anotarlos en una contadora. Y tú sabes que si ahora te vas a hacer análisis de laboratorio, en unos cuantos minutos tienes todos los análisis de laboratorio que necesitas, glucosa, hemoglobina, triglicéridos, glóbulos blancos, etcétera, etcétera. Es decir, ahora podemos tener un diagnóstico más preciso de nuestra enfermedad crónica, lo que vamos a tener. Entonces, lo primero que debes hacer es verificar. ¿Ya hay esta alteración en tu vida? ¿Ya tienes la presión alta? ¿O ya tienes diabetes? ¿O ya tienes dislipidemia? Y entonces, lo primero que tendremos que hacer es recordar que vamos a vivir con estas enfermedades toda la vida. Y que nos podemos llevar bien con la enfermedad o nos podemos llevar mal con la enfermedad. Y que eso no va a depender ni del doctor, ni de la mala suerte, ni de los amuletos, sino simplemente de que sepas qué tienes que hacer en cada momento. Y aquí es donde comienza la adherencia al tratamiento médico. Como te decía, ¿qué necesitas para ti? Necesitas nuevamente un manómetro o tal vez necesitas un glucómetro. El glucómetro es este aparatito que con unas tiritas te mide
en 30 segundos cómo está tu azúcar, ¿no? Y ahora que estamos con el problema de la pandemia, también es posible que necesites tener un oxímetro para saber cómo está tu oxigenación. ¿Qué quiere decir? Que ahora tenemos gran facilidad de tener una gran cantidad de información para saber cómo nos manejamos. Y así como tú estás pendiente de cómo están las llantas de tu coche, cuánta presión tiene, o que tu tanque tiene gasolina, o que tu celular no le falta nada, así tienes que estar pendiente de tu cuerpo porque vas a vivir con esta enfermedad toda la vida. Y en ese momento es cuando llega la presencia de tu médico, tu nutriólogo y sobre todo de la familia. Estos problemas no se viven solos, porque la familia debe conocer que tú tienes un problema de este tipo, no para llorar y para entristecernos, sino para tomar las medidas adecuadas, porque es necesario que a través de lo que diga el médico, el nutriólogo, el activador físico, puedas saber la manera de manejarte adecuadamente. Hay algo que es interesante porque uno de los problemas que tienen los que tienen enfermedades crónicas es que reciben la receta del médico y la receta del médico, como tradicionalmente se sabe, no le entiendes nada. Tú aquí no entiendes nada de lo que está aquí. Entonces, cuando te dé tu médico la receta, lo que tienes que hacer es pasarla en limpio, de manera que no te vayas a equivocar al estar tomando las medicinas. Vas a tomar 1, 2 o 3 medicinas, una vez al día, o 2 veces al día, o 3 veces al día. Es importante que tengas un pastillero. Con un pastillero vas a tener los medicamentos que necesitas para toda la semana. Entonces así podrás tener una vigilancia adecuada y no se te va a olvidar lo que debes tomar, ¿no? Entonces, junto con todas estas cosas, tienes que pensar claramente: tengo diabetes mellitus, ya me recetó el doctor, tengo que hacer esto. Tienes que hacer un plan de vida. El plan de vida quiere decir que vas a integrar esto que es tu diabetes, o esto que es tu hipertensión, o esto que es la dislipidemia, a todas las actividades de tu vida. No se trata de que vivas como monje o que te abstengas de las cosas, al contrario. Los buenos pacientes que viven bien con su hipertensión o con su diabetes hacen actividades normales, trabajan, se casan, son felices, viajan, etcétera, etcétera. Los proyectos no se pueden detener porque tú tienes una enfermedad crónica, porque tú la vas a vigilar todos los días de tu vida. ¿Y qué es lo que se necesita para que los puedas vigilar todos los días de tu vida? Lo que se necesita es que pienses adecuadamente qué es lo que vas a hacer. La ayuda de un médico que no solamente te tiene que dar una receta, sino que te tiene que explicar por qué tienes esta enfermedad, cuáles son las consecuencias que te puedes tener, es de gran importancia. Porque dices, bueno, yo tengo la presión alta, ¿y qué? No, pues sí, pero el doctor claramente te va a explicar que si tienes la presión alta, esa presión alta está forzando las arterias de tu cuerpo, forzando a tu corazón a que trabaje de más, y que eso puede dar un daño en las arterias del cerebro, en las arterias de los ojos, en las arterias del corazón, en las arterias de las extremidades, etc. Y que esas complicaciones son resultado de que no hubo un control adecuado para tu hipertensión. ¿Y qué decimos de la diabetes? Venturosamente ahora hay mucha más información en diabetes. Contamos con muchos nutriólogos que son además educadores en diabetes, médicos que son educadores en diabetes. Mónica Hurtado, de aquí de Quiero Saber Salud, es también educadora en diabetes y te puede educar y te puede decir que si tú tienes diabetes, la diabetes puede afectar tu cerebro, puede afectar tus ojos y perder la vista, puede afectar tu corazón y tener un infarto, puede afectar el hígado y tener una gran cantidad de grasa, puede afectar los riñones y dejan de funcionar. Y tú sabes que cuando los riñones dejan de funcionar, vas a necesitar eso que se llama la diálisis, es decir, estar encadenado
1 hora cada 2 días a un aparato que va a estar limpiando tu sangre. Entonces es muy importante que te des cuenta de eso para evitarlo. Y tú has visto la peor complicación que tiene la diabetes, que son las úlceras de los pies. El individuo que tiene diabetes descontrolada no siente cuando comienzan a ulcerarse los pies. Y en los pies se hacen unas úlceras horribles y se va gangrenando el pie. Y si no lo tratamos adecuadamente, se tiene que cortar los pies. Entonces en México hay aproximadamente 25,000 o 30,000 amputaciones por diabetes todos los años. Entonces, contando todo esto, pensando en tu vida personal, tienes que hacer un programa perfecto de trabajo, un programa perfecto de alimentación, de ejercicio y de las medicinas que tienes que tomar. ¿Qué tienes que tener de cuidados en cuanto a alimentación? Si tienes un problema de la presión arterial, recuerda que uno de los factores que aumentan la presión arterial es el exceso de sal en las comidas. En México somos muy adictos a tomar azúcar, a tomar sal en cualquier alimento. Llega un plato y antes de que lo probemos le añadimos sal en grandes cantidades. Y a los tacos les ponemos sal. Y al pan le ponemos sal. E incluso a la fruta le ponemos sal. Entonces, si tú sabes que tienes la hipertensión arterial, debes disminuir en la medida de lo posible la cantidad de sal que estás tomando. Y eso va a ayudar a que tu alimentación sea adecuada. ¿Y qué con la diabetes? Es que ya no va a poder comer nada. No es cierto. La persona que tiene diabetes puede vivir feliz e integrar la alimentación con una orientación de un nutriólogo o de un asesor en diabetes para saber qué alimentos debe tomar y qué cantidades. ¿Por qué? Porque nosotros nos acostumbramos a tomar muchos alimentos en mucha cantidad. Entonces, si aprendemos a conocer nuestras raciones, los alimentos que podemos tomar con más frecuencia, los que debemos tomar con menos frecuencia, eso nos va a ayudar a que tengamos un equilibrio que va a ser más fácil con las medicinas que estemos tomando. ¿Y qué con las grasas? Si tenemos colesteroles altos o tenemos triglicéridos altos, no es solamente tomar una medicina, es aprender a disminuir las grasas en los alimentos, a disminuir los alimentos que están llenos de grasa y tomar alimentos asados en lugar de fritos. Todo eso es parte de una estrategia de alimentación que todo individuo debe tener, pero sobre todo las personas que tienen una enfermedad crónica como esta. Si aprendemos a esto, entonces nuestra vida va a ser mejor y la vamos a entender mejor y no vamos a estar sufriendo. Porque uno de los problemas es estar intranquilos por lo que estamos haciendo. ¿Qué tal si lo hago bien? ¿Qué tal si lo hago mal? Aquí cuentas con Quiero Saber Salud para preguntar cualquier cosa relacionada con las enfermedades crónicas. No solo tenemos los orientadores en diabetes, sino tenemos médicos que nos ayudan, endocrinólogos que nos aconsejan. Y entonces sí podremos saber qué es lo que tenemos que tener. Y recuerda, para que no olvides tus medicamentos, tienes que tener todos los medicamentos colocados en un lugar en donde no se te olvide y tienes que tener escrito realmente lo que necesitas para no olvidarlo. Y cuando se vayan acabando las medicinas, comprarlas a tiempo para que no te quedes sin medicinas. En lo cuanto al ejercicio, ya no voy a hacer ejercicio porque tengo la presión alta, al contrario. Si yo tengo la presión alta, debo hacer ejercicio paulatino para mejorar la circulación de la sangre. Y si soy un individuo con diabetes, también tengo que hacer ejercicio. Hay muchos, millones de gentes que están haciendo ejercicio y que de esa manera contribuyen a mantener sus niveles de azúcar o sus niveles de presión arterial adecuados. Creo que lo podemos hacer y pensar que el ejercicio debe ser parte de nuestra vida. Tú recuerdas que los niños se comienzan a mover desde que tienen pañales y comienzan a moverse y eso les hace crecer. Y te das cuenta que los viejos también están haciendo ejercicio a los 80 o más años
pueden caminar, pueden hacer ejercicio, pueden hacer bicicleta y varias actividades que les permite tener una mejor salud. ¿Y qué pasa si voy a tener que viajar? Ya no voy a poder viajar porque tengo diabetes. No hay tal. Cuando tienes una enfermedad, hipertensión arterial, diabetes o dislipidemia, vas a viajar. Empaca tu traje de baño, empaca el protector solar si es que te vas a la playa, empaca todo, pero empaca también tus medicamentos. Y empaca también tus aparatos para medir la presión arterial o el azúcar o lo que sea. De manera que vayas bien ubicado cuando vayas a viajar y que sepas que no es ningún problema el viaje que te impida tener un buen control de tu enfermedad. Nos hemos dado cuenta con mucha frecuencia que quien viaja y no se da cuenta de estas cosas puede regresar y tener ya una descompensación cuando regresa de su viaje. Y eso no tenemos por qué tenerlo. Si somos previsores, así como sabemos qué va a llevar nuestra maleta en este próximo viaje, nuestra maleta debe llevar todo el equipo que necesitamos para llevar el tratamiento adecuado en el lugar donde vayamos. Y en el lugar donde vayamos, haremos lo mismo de alimentación, haremos lo mismo de actividad física, haremos lo mismo de cuidado con la sal o cuidado con los azúcares, etc. Es decir, podemos seguir haciendo una buena vida todos los días si tenemos enfermedades crónicas. ¿Cuáles son los peligros de estas enfermedades crónicas en México? Las cifras son muy tristes, porque a pesar de que México tiene todo lo necesario para atender a la gente que tiene hipertensión o diabetes o dislipidemias, las enfermedades del corazón es la primera causa de muerte en México. La diabetes es la segunda causa de muerte en México. Y en este tiempo que hay una pandemia, la pandemia casi ha alcanzado en mortalidad a la diabetes. Se calcula que cada año mueren 400,000 personas por infarto y que mueren 100,000 personas por diabetes. Y ahora tuvimos 200,000 que murieron por el COVID. Pero al pensar qué tenemos que hacer, he encontrado algunas reticencias de algunas personas que tienen enfermedad crónica. De algo me de morir, me dicen. Si tenemos esa actitud negativa, pues no vamos a tomar las medicinas, no vamos a tener cuidado en la alimentación. O la otra cosa es, bueno, voy a estar enfermo de lunes a viernes. No es tal. La enfermedad crónica es para toda la vida. Tú te puedes divorciar de tu mujer o de tu marido, pero no te vas a divorciar de tu diabetes y no te vas a divorciar de tu hipertensión. Y entonces eso es muy importante para que aun si vamos a pasear o a divertirnos un poco al fin de la semana, también tenemos que seguir teniendo cuidado con nuestra salud. Porque de otra manera pierdes en un fin de semana lo que ganaste en todo el lunes a viernes. La otra cosa que he escuchado cuando vemos descompensaciones de una enfermedad es que se me olvidó, doctor. Tú no olvidas ponerle gasolina al coche. Tú no olvidas cargar tu teléfono celular. Tú no olvidas las cosas que son interesantes o importantes para ti. No debes olvidar que la enfermedad crónica es un compañero que te va a acompañar toda la vida. Y que si te llevas bien, será un buen compañero, como esos compañeros que tenemos todos, que conocimos desde nuestra infancia, que nos acompañaron en la escuela, y en las buenas y en las malas, que nos acompañaron cuando nos casamos, y que nos seguimos viendo a pesar del tiempo y de que nos hacemos viejos. Las enfermedades crónicas van a ser como ese compañero inseparable con el cual te tienes que llevar bien. Porque si tienes un compañero y te peleas con él, no vas a lograr nada y tú vas a perder. Afortunadamente podemos decir que en México el conocimiento de la diabetes poco a poco es cada vez mejor. Y el conocimiento de las enfermedades del corazón también. Y me gustaría que tú que me estás escuchando tuvieras todo el conocimiento en estas enfermedades. Y que sin duda preguntes a Quiero Saber Salud
cualquier duda que tengas respecto al tratamiento, respecto a cómo tienes que manejar las cosas, cómo tienes que alimentarte, qué ejercicios debes hacer, porque el único responsable no es el doctor, ni el farmacéutico que te da las medicinas, ni tu compañero o tu compañera con el que vives. El único responsable eres tú. Y si tú tienes esa manera positiva de ver la vida, de darte cuenta de que tienes muchas cualidades, tienes una muy buena salud y además tienes algo que se llama diabetes. Y además tienes algo que se llama hipertensión. Y que esa hipertensión se puede manejar adecuadamente. ¿Por qué? Porque además vivimos en una época maravillosa. Yo me acuerdo cuando era muy pequeño, y creo que alguna conté esta historia, que vi a mi padre que estaba tratando la hipertensión arterial de una persona. Yo tenía como 7 años. Y entré corriendo a su consultorio sin darme cuenta que ahí estaba mi papá con un señor gordo y amoratado, que tenía el brazo extendido y que tenía un tubo que salía de su vena, estaba tirando sangre a una palangana. Espantado me metí a la casa y cuando acabó la consulta le pregunté a mi papá qué estaba pasando y él me explicó, es que este señor tenía una crisis de presión arterial y estaba perdiendo el conocimiento. Entonces el único tratamiento que hay es una sangría. Le hice una sangría de medio litro, el señor se despertó y se fue a su casa. Y hoy, si tú sabes que tienes hipertensión arterial, ¿qué necesitas? ¿Una sangría de medio litro? No, una tabletita. Una tabletita que te va a controlar la presión arterial. Y de la misma forma, tenemos que pensar que en este momento estamos celebrando los 100 años de que apareció la insulina. Y esta es una fotografía de la primera caja de insulina que hubo, que se vendía y como tú te das cuenta, costaba 86 centavos. La insulina fue inyectada a una persona, un jovencito que estaba muriendo de diabetes 1, y este niño que iba a morir irremediablemente vivió 48 años después de que comenzaron a aplicarse la insulina. Y hoy no solamente contamos insulina, hay decenas de insulinas diversas y hay decenas de medicamentos para controlar la diabetes en todas sus formas. Entonces tenemos que utilizar y aprovechar que estamos en esta época de la vida. Y lo mismo decimos para las dislipidemias. Se puede controlar los colesteroles y los triglicéridos con buenos medicamentos y, como te dije, con una alimentación adecuada, ejercicio físico. Pero hay un último punto que es tan importante como todo lo demás. Si tú tienes la mejor orientación del médico y del nutriólogo, si tienes los mejores medicamentos, si tienes los mejores controles con manómetros y con glucómetros, pero si no tienes una actitud positiva, si no piensas en forma positiva por tu salud, es poco lo que vas a poder hacer. Y eso lleva a un punto muy importante, que es más allá de la salud que nosotros, de la salud física que tenemos. Si nosotros llamamos a este programa Sábado de Bienestar, es que no solamente nos interesa la salud física como tal, que tenga tus azúcares bien, tu presión 120, 80, etc., sino que seas feliz, que tengas bienestar en todo lo que estás haciendo, que disfrutes la vida, y más ahora que estamos renaciendo porque está comenzando la primavera. ¿Que tenemos problemas? Sí. ¿Que todavía hay COVID? Sí. ¿Que todavía no hay vacunas suficientes? Sí. Pero tú estás aquí, estás vivo, sabes cómo manejarte, conoces tu salud y conoces tu enfermedad crónica. Y te vas a llevar bien con ella y a ser optimista. Esa actitud saludable para la vida es la única razón por la cual estamos desde hace 3 años aquí frente a ti todos los sábados, queriendo que haya sábados de bienestar. Porque además el bienestar es contagioso. Tú has visto a una persona de mal humor todo el tiempo que cuando llega crea un ambiente desagradable en lo que está. Si llega a una mesa y llega de mal humor y llega refunfuñando, al poco tiempo todos los demás también están tristes y meditabundos.
Pero si llega una persona alegre y optimista, y cuando le preguntan cómo está, contesta como tú sabes que nosotros contestamos, estoy bien y de buenas, entonces el ambiente cambia, el ambiente es más positivo. Decir bien y de buenas no quiere decir estoy negando mi enfermedad. Decir bien y de buenas es, tengo esta enfermedad, pero estoy bien y de buenas con ella. Me llevo bien y de buenas con mi hipertensión, me llevo bien y de buenas con mis triglicéridos o con mi diabetes. Y eso es muy importante, porque finalmente, ¿para qué vinimos aquí a esta tierra? ¿Para estar enojados todo el tiempo? ¿Para estar tristes? No, para disfrutar no solo los sábados de bienestar, sino todos los días de bienestar. Eso es lo que yo te deseo. Tú sabes que puedes hacer las preguntas que quieras, tú sabes que estamos aquí para ayudarte y que si tú eres uno de los millones de mexicanos que tienen una enfermedad crónica, cuentas hoy en México con todo lo necesario para vivir feliz todos los días de tu vida. Se dice que cuando hay enfermedades como esta, la vida se acorta. Sí, pero si está bien tratada y si está bien orientada y si cumples con el tratamiento prescrito, puedes vivir todos los días que tiene programado tu genoma cuando tú naciste. Espero que estas pláticas te hayan sido de utilidad y nos veremos en la próxima. Felicidades.